resistencias al cambio. Tenemos a dos colegas distinguidos, ¿no? y empieza Jorge Cantor. Buenos días. Voy a leer un texto que tiene un título un tanto esotérico. El título es El gato de Forer. Y les voy a explicar por qué le puse este título. Este texto fue escrito porque a pedido de la revista latinoamericana de psicoanálisis, Caliban, que junto a otros psicoanalistas latinoamericanos nos pidió que respondiéramos a lo siguiente. Caliban en cada número encuentra un tópico más o menos para discutir, y se le pide, como digo, a un número de analistas que comenten. Entonces lo que me pedían era lo siguiente. La propuesta es abordar, entonces Caliban, ¿no?, cuestiones que con el tiempo han sido silenciadas, poco discutidas, y que en nuestra opinión se vuelven síntomas en las sociedades e institutos psicoanalíticos. Observamos que hay poca bibliografía y discusión en los institutos y en las sociedades que aborden cuestiones sobre las vicisitudes a las que los psicoanalistas son sometidos. Por lo que pensamos reflexionar sobre lo que permite a una persona practicar el psicoanálisis. Surgen algunas cuestiones. Entonces, esto siempre desde el comité editorial de la revista. 1. ¿Por qué no psicoanalistas homosexuales? La vivencia sexual del sujeto engendrada a partir del constructo burgués, histórico, político, económico y libidinal del siglo XIX, el cual caracteriza a la humanidad como dividida en heterosexual y homosexual, determinando qué es normal y qué es lo patológico. ¿Todavía se refleja en la contemporaneidad o alguna cosa cambió? 2. Sobre la locura. ¿Analistas demasiado normales son mejores analistas? 3. Sobre la enfermedad del analista. Cáncer, diabetes, dolencias respiratorias, cardiopatías, dolencias autoinmunes. No se lo digas a nadie. ¿Es la norma? ¿Pueden los psicoanalistas enfermarse? 4. Sobre el envejecimiento. ¿Cuál es el momento de parar? Entonces, cuando yo recibí esto, pensé en esta historia infantil de los ratones que se reúnen para ver cómo enfrentan al tema de que siempre el gato los está fregando, no los deja despacharse con libertad en la despensa. Entonces a un ratón se le ocurre decir, muy fácil, agarramos, le ponemos un cascabel, un collar de cascabel al gato, y cada vez que viene vamos a darnos cuenta que está. Y ahí surge la frase, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Entonces fue lo que pensé para llamar a esto el gato de Forer. ¿Y por qué Forer? Eso se los voy a explicar en la medida que avance la lectura de mi texto. Ok, entonces el texto del gato de Forer. Difícil encargo el que he aceptado. Podría haberme excusado diciendo, a mí no me pregunten, prefiero no exponerme. O aún más desentendido, sí, claro, aunque yo no sé de lo que me están hablando. De cualquier modo, he recibido la comisión de escribir sobre lo que no se quiere hablar con una leve exaltación, como si fuera una medida contradepresiva, dado que estos asuntos suelen estar más allá del desconsuelo. Habré de mencionar algunas de esas cosas de las que pocos se arriesgan a señalar de los institutos o los consultorios. Las grandes transgresiones puede que sí eventualmente caigan bajo el radar de las comisiones de ética respectivas. Por ejemplo, en mi joven institución, quizás más que jóvenes seamos adultos recientes, pasamos los 30 años, y hemos tenido 2 bajas de este tipo. Uno que renunció adelantándose a que lo echen, y otro que está haciéndonos un juicio para anular la expulsión. Decía que no me han preguntado por las fallas a la ética o a la moral que harían que cualquiera se sienta propenso a inclinar el pulgar, sino de aquellos asuntos de los que no se quiere hablar, pero se conocen y se prefiere ignorar. Bueno, manos a la obra. Un primer asunto que llama mi atención, o que llama la atención de nuestros institutos latinoamericanos, es que estos no suelen reflejar la diversidad étnica de nuestros países. No sé realmente a qué se debe a que esto suceda, pero sin duda es una de esas cosas
de las que deberíamos hablar abiertamente y que no lo hacemos. Tenemos, diría amablemente, sin darnos cuenta, una política discriminatoria. En general, los prejuicios raciales son parte de nuestra cultura y recién estamos dentro de la comunidad psicoanalítica comprendiendo la importancia que tienen estos prejuicios en la vida de las personas que se psicoanalizan. Y aquí cito a mi colega Jorge Bruce con su libro Nos habíamos choleado tanto. También deberíamos pensar cómo influyen los prejuicios raciales en nuestra vida institucional. A nadie le gusta aceptar que es racista y, sin embargo, no es de psicoanalistas negar algo por demás obvio. Al menos no debería serlo. Robert Kennedy dijo en 1968, año en el que fue asesinado, que en 40 años Estados Unidos iba a estar preparado para tener un presidente negro. Todavía no se usaba afroamericano. Y no se equivocó. ¿Cuánto tiempo pasará para que los psicoanalistas comprendamos la trascendencia que tienen los prejuicios malignos en nuestra práctica y en nuestra vida institucional? Un tema que sí ha alcanzado la luz respecto a aquellos que postulan a nuestros institutos tiene que ver con la orientación sexual. La homosexualidad ha sido hasta hace muy poco una razón suficiente para descalificar al postulante. Nuevamente, en mi institución, si bien probablemente ni siquiera haya sido especificado en las discusiones acerca de un postulante determinado, debe haber pesado lo suficiente como para descartarlo. Aunque esto ya parece haber cambiado entre los peruanos, confío que no volveremos a cerrar las puertas del closet y descalifiquemos a los postulantes basados únicamente en su orientación sexual. ¿Cuánta gente valiosa se ha rechazado porque no encajaba en la visión normativa de las comisiones de admisión? Unos por homosexuales, algunos por demasiado inteligente, varios por prejuicios inconscientes. Una vez admitido el candidato o la candidata, ¿qué hacemos cuando evidentemente nos hemos equivocado en la elección de este postulante? En mi institución, el analista didacta no es informante, es decir, nada puede contar de las perturbaciones de su analizando. Una vez más, si la falla es tan grande como para que intervenga una comisión de ética, probablemente exista la manera de intervenir. Pero si el asunto es más sutil, vuelve la pregunta de cómo proceder. La gran expectativa es que el candidato se cure, y si no es así, se vaya por iniciativa propia. Pero algunos sí se quedan, y ahí seguro que nos vamos a tener que ver. Para el psicoanalista, parafraseando a Freud, no solo sus casos, sino su propia carrera profesional podría ser análoga al ajedrez. Tal vez podamos enmendar las aperturas y mejorar algunos finales trágicos, pero en el juego medio el inventario es infinito. Siguiendo el símil con el ajedrez, tendríamos que distinguir, por un lado, la insuficiencia en la práctica y en el pensamiento psicoanalítico con el deterioro de las capacidades entre los colegas, por otra parte. Mientras nos mantengamos dentro de los márgenes del encuadre, cierto nivel de tratamiento adecuado llevaremos a cabo con nuestros pacientes. Habrá quienes cometerán errores que antes no hubiesen realizado, perderán fichas vitales y hasta crearán situaciones que el juego considere inaceptables. El problema de la insuficiencia técnica o metapsicológica puede compensarse con programas de educación continua y eventualmente algo mejorará. A todos nos cae bien siempre seguir aprendiendo. El otro asunto es mucho más difícil. Nuevamente, el abuso sexual, emocional o financiero, presentaciones poco éticas, presentaciones públicas poco éticas, etcétera, deberían ser parte de la labor de detección e intervención de las comisiones de ética. Cuestiones más sutiles, como la depreciación del trabajo clínico, ocurren cuando el analista se ve envuelto en dificultades personales como divorcio o muerte de un ser querido, o causados por factores físicos como una edad avanzada o enfermedad o directamente una perturbación emocional. En todo caso, son situaciones que tratan de pasar inadvertidas frente a los colegas. Lamentablemente, las personas que se psicoanalizan no finalizan el tratamiento cuando perciben muestras de deterioro emocional o físico en su analista. La fortaleza del vínculo transferencial muchas veces suele resistirse a la renuncia. Muchos soportan estoicamente, que los colegas se queden dormidos, falten, lleguen tarde a las sesiones, revisen sus correos mientras el paciente asocia y tal vez, si son confrontados, interpreten apelando a la identificación proyectiva, al enactment
o alguna otra versión intersubjetiva que los libre de su responsabilidad. No se me ocurre ninguna otra profesión en que los datos dependan tanto de la visión que tengan de ellos el propio hacedor. Inevitablemente habremos de tender hacia una posición que nos resulte cómoda, probablemente con una alta dosis de autoengaño. El efecto Forer, esto es, la falacia de la validación personal, tiene por desgracia una versión psicoanalítica. El efecto Forer, si les explico qué cosa es. En el 48, un psicólogo, Bertram Forer, hizo lo siguiente. Reunió un grupo de estudiantes, les aplicó una serie de pruebas psicológicas, imagínense las que ustedes quieran, figura humana, Rorschach, toda la batería, y luego de unos días les entregó a todos un sobre cerrado con los resultados. Y le pidió a cada uno de ellos que evaluara si este resultado era adecuado a cómo esta persona se autopercibía. Y le pidió que califiquen de 0 a 5. Y el promedio fue 4.2. Y esta experiencia se ha repetido innumerables veces y siempre el resultado es el mismo. La gente se siente, ¿no?, con un 85% de que este texto lo refleja. Pero resulta que lo que hizo Forer es darle el mismo texto a todas las personas. A todos les entregó el mismo informe final, que se los voy a leer porque es cortito y fíjense si ustedes también piensan que es para ustedes. Entonces está hablando a la persona, ¿no? Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren, y sin embargo eres crítico contigo mismo. Tienes algunas debilidades en tu personalidad, aunque generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar, que no has aprovechado. Tiendes a ser disciplinado y controlado, quizás algo rígido por el exterior, pero preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o has tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes. Encuentras poco sabio el ser excesivamente franco al revelarte ante los demás. A veces eres afable y sociable, mientras que en otras eres precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irreales. Entonces, yo digo que hay una versión psicoanalítica de esto, ¿no? En los casos de deterioro del analista, debe darse la negación de menoscabo propio, haciendo uso inconsciente de este efecto. Sin embargo, encuentro más preocupante que el efecto Forer pueda darse entre analistas que gozan de buena salud. Nuestra práctica debe ser de las más difíciles de evaluar. ¿Cómo saber lo que realmente se está haciendo en los consultorios? Hasta habría que aceptar que ni siquiera uno mismo está en condiciones de dar cuenta de su propia práctica clínica. En contraste, el efecto Forer consiste en tomar un número de postulados, axiomas o fórmulas del saber psicoanalítico y acomodarse en una perspectiva limitada, compendiada, una especie de entumecimiento guardián con el que se enfrenta la clínica como si todo fuera lo mismo. Elizabeth Roudinesco opina sobre lo que sucede en Francia. Sin lugar a duda, debemos asumir que se trata de algo que está ocurriendo en todos lados. Tan solo habría que cambiar los postulados teóricos a los que se adhieren en cada localidad. El talante es el mismo, y voy a citar a Elizabeth Roudinesco. En Francia, muchos psicoanalistas, no todos por suerte, se quedan con un Lacan del juego de palabras. Hacen de Lacan el heraldo de los valores paseístas del pasado. Eligen así el nombre del padre con un eslogan fijo, encarnación de una ley simbólica que sirve para proteger a la sociedad de la proliferación de las malas madres acusadas de fusionarse con sus hijos sin respeto por el complejo de Edipo. Y fustigan la sociedad moderna, la procreación asistida médicamente, las parejas homosexuales, las madres solteras. ¿Por qué no imaginar mañana psicoanalistas que critiquen el divorcio o el adulterio en nombre del bien de los niños y del equilibrio necesario entre los hermanos? Cierro la cita de Roudinesco. Y termino diciendo, va a ser difícil ponerle el cascabel a este gato. Muchas gracias.